Bueno, vamos con la última intervención de la mañana. Eh, para mí presentar a Javier Barón es, por supuesto, un honor. Como él no me ha oído al principio, que no iba a decirlo más, pues ahora me puedo permitir el decir que es un honor presentar a doctor Barón. Javier Barón es en este momento jefe de departamento de pintura del siglo XIX en el Museo del Prado y desde 2014 jefe de conservación. Es uno de los autores de una de las exposiciones de Sorolla más importantes que se han celebrado, la que se celebró en el Museo del Prado, y además ha publicado numerosos artículos y colaboraciones en catálogos sobre Sorolla, como Sorolla y Asturias, por ejemplo, Sargent Sorolla, retratos de grupo, Cosío y Sorolla y la tradición de la pintura española en el catálogo de la exposición de Londres de 2019. Perdón. Y en relación con el tema que nos va a hablar sobre la recepción del Greco en la cultura española, también tiene varios artículos: la influencia del Greco en la pintura española del siglo XX, el Greco y la pintura francesa, el Greco y Zuloaga, y sobre todo dos libros importantes: el Greco y la pintura moderna y el Greco y los modernos. Así que yo te voy a dejar aquí solo ante el peligro. Y yo... Veo que hay espacio, de todos modos. No, que veía que había espacio, pero como quieras. No, luego subo. Muchas gracias a Carlos Reyero, comisario de la exposición y director de este encuentro científico, por su amable invitación a estar aquí entre ustedes. El honor es mío, Carlos, y el placer también. También gracias al Museo Sorolla, a la Fundación Sorolla y a la Fundación María Cristina Massaveu Peterson por su acogida, y a Covadonga Pitarch, Rosario López, que me han ayudado con algunas de las imágenes, y también a Blanca Ponsorolla, cuyo catálogo razonado será la base de nuevos estudios sobre Sorolla. Bien, precisamente debo esta fotografía a Blanca y a Covadonga, que me la suministró. Es una obra que la voy a dejar aquí porque me voy a referir antes a otros aspectos, pero que nos ilustra la importancia, a través de una fotografía en blanco y negro, no en color. No piensen que esto es el cuadro, sino que es un cuadro que está en colección particular, solo tenemos esta imagen de él, pero es muy elocuente de cómo el Greco interesa a Sorolla ya desde los 19 años, como ven. Con esto, aunque en la conferencia o en la ponencia quería referirme sobre todo a lo que ocurre después de 1900, me he permitido esta especie de excurso hacia el pasado, puesto que me parecía elocuente el mostrar esta imagen como testimonio del temprano interés de Sorolla por el Greco, algo que los del 98 pues seguramente no conocían o no valoraban o no apreciaban, ¿no? Porque se supone que son ellos los verdaderos difusores, no redescubridores, pero sí al menos difusores, y quienes mejor conectan con ese espíritu. Pero aquí está este cuadro para decir que también Sorolla tiene mucho que decir en este aspecto. Es curioso porque de Jerónimo Ceballos, que es quizá el retrato más expresivo de cuantos pintara el Greco, quizá por su ejecución, 5 años después, un pintor más joven, 7 años más joven que Sorolla, que es Zuloaga, va a copiar este mismo cuadro, también con un énfasis expresivo muy notable y todavía más restringida el acortamiento con respecto al original, que ahí lo tienen. La elección de ese primer plano de la cabeza es todavía más notable en Zuloaga, que de seguro no conocía esta copia tan elocuente de Sorolla. Hay que decir que, y ya voy a intentar referirme sobre todo a partir de 1900, justamente en estos años, a través del concurso de un pintor muy culto, que en ese momento era subdirector del Museo del Prado, un pintor que es Salvador Viniegra, que
levanta depósitos en el Museo del Prado como Cristo con la cruz a cuestas, nada menos también como que la Pentecostés también vuelve a recuperar el depósito, depósitos que había hecho un pintor menos afecto a la pintura al arte del cretense, Federico de Madrazo, aunque este también valoraba, pero sobre todo las obras de primera época en España y los retratos. Fue Viniegra quien impulsó la exposición del Greco, muy importante en 1902, y totalmente contraproducente para el mantenimiento del patrimonio público español de las obras del Greco, porque los marchantes franceses, sobre todo Durand Ruel, compró varias obras y medió para que las adquirieran los museos, las colecciones primero, e incluso los museos norteamericanos después. En la exposición del Prado se presentaron 61 obras, de las que 26 eran originales del artista. Poco después, José Villegas se sumó también a la recuperación, haciendo exponer, no solo a esta exposición, sino haciendo exponer también los 4 cuadros del Greco del Museo de Santa Cruz de Toledo, que fueron restaurados en el taller del Prado a instancias de la Junta de Iconografía Nacional, y en su discurso de ingreso en 1903 en la Academia de San Fernando, nombró al Greco por primera vez entre los académicos, junto a Velázquez y Goya, como los maestros a los que podría atribuirse la capacidad para pintar del natural, como pretendían los impresionistas. Pero no de un modo artificioso y analítico como estos, sino sentido y sincero. En este ámbito académico, la recuperación del Greco era, por tanto, un hecho, pero no la asimilación de su influencia sobre la pintura moderna. En el año 9 se celebró en la propia Academia de San Fernando una exposición con los 19 cuadros restaurados que formarían parte de la Casa Museo del Greco. Esta, inaugurada al año siguiente en Toledo por iniciativa del Marqués de Vega-Inclán, tendría desde entonces un importante papel en la difusión de su pintura. En 1914 se celebraría con amplia participación oficial, pero también de algunos artistas, entre ellos especialmente Joaquín Sorolla y José Garnelo también, el tercer centenario de la muerte del artista. Todas estas iniciativas, que no estuvieron exentas de merecidas críticas por la improvisación con que se abordaron, contribuyeron a difundir la obra del pintor. Entre tanto, los principales pintores naturalistas se inspiraban ante todo en la lección de Velázquez, pero algunos de ellos se interesaron además por el Greco, entre ellos Ignacio Pinazo, a quien le interesa ya en el siglo XIX. Esto se ve también en su discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes de Valencia, que se publica posteriormente, titulado Desde la ignorancia en el arte, y en donde reivindica artistas con personalidad, como es el Greco y como es Goya también, como modelos junto a Velázquez, capaces, que permiten al artista una capacidad de emanciparse de los límites de la forma perfecta, así dice. El también valenciano Cecilio Pla incluyó en su cartilla de arte pictórico un apartado sobre el Greco, en el que contradijo la tesis de la locura del artista y además se opuso a quienes le reprochaban el colorido agrio, señalando, por el contrario, que jamás se advierte en su pintura crudeza alguna de color, adivinándose en sus obras el propósito de establecer el ambiente que existe siempre entre el pintor y el modelo. Pla, ya saben que tuvo mucha influencia por su magisterio en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, donde fue, sobre todo, maestro de Bores o de Cosío, algunas de cuyas obras revelan a su vez la influencia del Greco. Bien, vamos a ver ya la influencia del Greco sobre Sorolla, porque nos permite, sobre todo, presentar un aspecto muy interesante de la figura de Sorolla, al cual vemos atento a esa lección que le puede aportar el maestro cretense en una fecha tempranísima como esta, 1882. Por un lado, en este momento todavía Sorolla no estaba en contacto con los grandes representantes de la institución libre de enseñanza que iban a apreciar el Greco y a estudiarlo, como Manuel Bartolomé Cosío, como Aureliano de Beruete y Moret, ¿no?
sino que su ámbito de relaciones era mucho más estrecho. Pero es curioso que se haya fijado en este retrato del Greco, el Jerónimo Ceballos. Yo creo que Sorolla era un intuitivo, como en su día lo fue Goya o como después lo sería Picasso, que sin ser un artista extraordinariamente culto, como no lo fueron Goya y Picasso, sí que tuvo la capacidad de percepción, la inteligencia y en la sabiduría de rodearse de quienes sí verdaderamente eran cultos y absorber como por ósmosis, igual que Picasso de sus amigos los poetas o igual que Goya de sus amigos los ilustrados, todo ese caudal de sabiduría, de conocimiento y de saber apreciar los verdaderos valores, entre ellos el Greco. Pero es que ya antes, por sus propios medios, en el año 82, vemos cómo Sorolla hace esta interpretación de la obra del Greco. Este es el original y aquí ven cómo selecciona, como había hecho Fortuny muy a menudo anteriormente, otro maestro en que no entramos, pero que hizo magníficas copias del Greco, selecciona lo que le interesa, que es no solo el rostro, sino también esa gorguera, donde se exalta esa celeridad y ese carácter expresivo de la ejecución. Por otra parte, Sorolla se vinculó también de una manera fehaciente con el Greco hasta el punto de formar parte del patronato de la Casa Museo que fundó Vega-Inclán y de ocupar la presidencia en sustitución del fallecido Beruete de la comisión para la celebración del citado tercer centenario de su muerte. Aunque la mayor parte de sus mejores retratos acusan la influencia de Velázquez, hay algunos que revelan sin duda la del Greco. Vamos a ver, entre ellos están, desde luego, los de Cossío. Es el mayor homenaje que realizó a la pintura del Greco a través de alguien que había llegado a ser muy próximo a Sorolla. Cossío era en la institución libre de enseñanza el gran defensor de los métodos de renovación pedagógica y allí a la institución envió para formarse Sorolla a sus hijos, ¿no? Cossío tuvo una relación casi de maestro también con la hija menor, Elena, a la cual le da recado en cierta ocasión Sorolla para Cossío porque sabe que le va a ver en una carta y le dice que está pensando continuamente en Cossío porque está leyendo, todos los días lee el libro que Cossío publicó a finales ya de 1907, aunque tenga el pie de imprenta en 1908. Y también a finales de 1905, en diciembre, hace este primer retrato de Cossío, en donde opta, como vemos, por presentar su efigie de intelectual, pero su efigie también vinculada al Greco, como vemos al fondo. De este retrato, Sorolla prohibió hacer fotografías. Se hizo una fotografía, pero prohibió que circularan las copias. Entonces, todos los amigos de Sorolla y de Cossío querían obtener una copia fotográfica, contraviniendo los deseos de Sorolla, que no quería que se difundiera esta imagen. Esto tendría que ver, seguramente, más tarde con la adquisición en Londres por Huntington para la naciente en ese momento biblioteca de la Hispanic Society de Nueva York, de esta obra junto con la otra de Beruete, junto con una que intenta comprar de Beruete, pero que Beruete se niega, mientras que Cossío no tiene ningún inconveniente en que esta obra se venda, como es sabido, para formar parte de esa gran iconoteca de españoles ilustres, y dice Cossío, codearme allí, yo humildemente con Velázquez y con obras de Velázquez, con obras del Greco y de Goya. Bien, aquí tienen el cuadro que les sirve de imagen al fondo, y aquí tienen con su marco original también de la época esta efigie segunda, que a mi modo de ver es enormemente interesante, quizá más incluso que la primera, que se presenta ahora en el Museo Sorolla, en la exposición Sorolla en negro, y que nos muestra, es muy interesante, esta especie de proyección, realmente proyección perpendicular de la imagen, que aquí tiene ya aparentemente su marco con el libro que acaba de publicar Cossío,
puesto que el retrato lo hace en 1908, según está firmado. A semejanza de lo que había hecho en los retratos de la Hispanic, como si fuera una especie de divisa, el propio nombre de Cosío aparece ahí con la fecha y está captado de un modo grequiano. Ven no solo esa estilización, Cosío era una persona verdaderamente elegante que no afectaba elegancia por otro lado, pero que se vestía con cuidado y realmente tienen también esa valoración de los grises, esa ligera inclinación del eje que nos permite ver cómo se parece a una postura que efectivamente solía tener Cosío, que en sus actitudes suele inclinar ligeramente la cabeza y a veces incluso el torso, ¿no? Y algo de esa inclinación se refleja aquí. También esa mirada con los dos ojos con unas distintas capacidades para ver, uno ve más de cerca, el otro parece más perdido, y también con esa elegancia del fondo, un fondo enormemente lavado, de una pintura diluidísima, con un pigmento prácticamente inexistente, en donde, como ven, se aprecia en algunos lugares incluso la preparación blanca. Esta obra se la regala a Cosío y permanece en la Institución Libre de Enseñanza junto con el retrato de Giner, que de modo póstumo también le pintó. Es una obra realmente extraordinaria y verdaderamente denota no solo la amistad profunda con Cosío, sino también la penetración. Siempre se ha dicho, Sorolla se queda en lo exterior, ¿no? Baroja, que era su enemigo, lo solía decir, ¿no? Pero no, capta hasta incluso al propio Baroja. Cuando va a verle, le tiene que retratar para Huntington, Baroja va con su abrigo, va así protegido, mirándolo de través, y ahí sale totalmente toda esa prevención barojiana, todos esos prejuicios se notan en el retrato que le hace para el Hispanic. En el caso de Cosío, pues la relación es muy fluida, es muy afable y hay una comunidad de intereses, se muestra en el epistolario entre ambos. Hay un propósito también de que el arte ha de servir a la pedagogía. Sorolla fue miembro de la Junta para Ampliación de Estudios también, eso no hay que olvidarlo, está formando parte de la Institución Libre de Enseñanza, no al nivel, desde luego, de Cosío de Beruete, pero sí que él sigue en sus prácticas el coleccionismo de arte popular, especialmente la cerámica, toda esa valoración de los azulejos en su jardín, el propio jardín que rodea la casa. Todos esos aspectos tienen que ver con la Institución Libre de Enseñanza, la biblioteca que forma también, que no es desdeñable para un pintor. Del Marqués de Vega-Inclán hace numerosos retratos, quizá el mejor es el que hace para la Hispanic, en donde está esta magnífica variedad de negros y de grises, y también esta pintura muy diluida, como ven en el fondo, sobre todo. Es un retrato que recuerda algo en su postura, digo algo al Paravicino del Greco, y que de algún modo pues pone el énfasis también en ese aprecio que tiene Sorolla por esas presencias en los personajes masculinos de tan extraordinaria intensidad, en lo que es fiel seguidor de un rasgo característico de la escuela española, desde en la línea que va el Greco, Velázquez, Goya, y que podría seguir hasta Picasso, evidentemente, pero que tiene en Sorolla un jalón de otra especie, pero también un jalón importante y relevante, ¿no? Esto lo he traído simplemente para que vean la casa, en donde ya Rico ve el interés que tienen las casas del Marqués de Villena, como se ve aquí. Cuando lo pinta en una campaña que hace con Beruete en 1893, la última campaña que hace en España, porque le apedrean y le llaman pintor de burros, entonces dice, ¿para qué voy a venir aquí si en Venecia me valora mucho más, estoy con todos mis amigos? Bueno, pues entonces es la última campaña, un cuadro en colección particular, también hay dibujos en los cuadernos del Prado, pero fijémonos en la diferencia con Sorolla, que lo que Rico hace es una especie de paisaje compuesto con figuras
Mientras que, esto es previo a la intervención de Valle-Inclán y a su compra, mientras que en cambio Sorolla hace lo que ve, es como una visión naturalista muy cercana, hecha en poco tiempo, y esto corresponde a Beruete. Aquí tienen la visión fotográfica de Moreno y aquí con el Marqués de Vega-Inclán asomando, ¿no? Esto nos sirve para introducir una obra que también quería presentar aquí de algún modo, porque es, a pesar de su carácter un poco enfático, nos muestra muy bien el interés que Sorolla tiene por su presencia en el patronato de la Junta de Patronato de la Casa Museo del Greco. A partir de esta fotografía, que ya se ha publicado como origen del cuadro que finalmente hace, en donde aparecen Sorolla sentado y Vega-Inclán en pie, junto con la Virgen que está en el Museo Sorolla, en el primer estudio de Sorolla, el primero de los estudios. Vemos también la mesa. Vamos a ver, esta fotografía es anterior, aquí estas serían las fechas finales del cuadro, pero la fotografía es anterior. Vemos también del año 12, posteriormente a la fotografía, la disposición que habrían de tener los personajes. Aquí sustituye la Virgen por el caballero de la mano en el pecho. Estamos viendo los nombres de los personajes aquí claramente explícitos. No sé si se ven desde ahí, pero a la izquierda está Beruete. Después está, vamos a ver, Mélida, efectivamente, Cedillo, el conde de Cedillo, Benigno, que es el marqués de Vega-Inclán, el rey, que actual pone rey porque es que no se sabe quién es. Huntington, evidentemente, es un croquis de composición, no se necesita más. Villegas y Sorolla, ahí como cambiados, como vemos por las líneas, esto es muy interesante. Y en el extremo Cosío, ¿no? Yo creo que ahí esta composición sufre variaciones, como vemos ahora ya en la obra definitiva, pero que queda inacabada. Le da un impulso en 1918, pero estamos viendo por orden Cosío, Beruete, que había muerto ya cuando incluso hace el croquis, pero ahí está Beruete como una presencia fantasmal, como iniciador también de ese aprecio del Greco. Recuerden que Beruete poseyó 6 grecos, fíjense lo que es eso, 6 grecos, entre ellos el maravilloso de la expulsión de los judíos de la Fric, el autorretrato también. Entonces Beruete está allí en segundo término, Mélida después, Sorolla, Vega-Inclán, el rey, después Huntington, el conde de Cedillo, y Villegas, un poco ya retirado. Yo creo que había sido ya el escándalo del robo del Delfín y de las joyas del Delfín, y no pretendía quizá que tuviera tanto protagonismo, pero en el fondo fue el que hizo la exposición del Greco en Sorolla con Viniegra, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque realmente nos muestra se ha dicho que estas cabezas a la misma altura evidencian la influencia del caballero del conde de Orgaz, el señor de Orgaz, ¿no? El célebre cuadro del Greco. También el espacio superior vacío, que en el caso del Greco está lleno, pero lleno de una imagen celestial que aquí, en cambio, está vacía, ¿no? Porque no tiene sentido, solo está la Virgen o estaba la obra del Greco. El cuadro quedó inacabado, pero los personajes están perfectamente definidos y quizá estamos viendo aquí cómo Sorolla de algún modo se identifica con Beruete. Beruete ya ha desaparecido, casi fantasmal, pero Sorolla adopta la misma pose, porque Sorolla ya era mucho mayor, ¿no? que cuando murió Beruete, ya cuando le da la apoplejía es 8 años después de la muerte de Beruete, ¿no? Y cuando el cuadro queda abandonado, queda sin terminar por la apoplejía de Sorolla, y luego pasan distintas circunstancias que no voy a relatar hasta su incorporación a las colecciones de la Hispanic, ¿no? También en esos años, y ahora entro con lo que se podría titular
un sentido más regeneracionista, un sentido del pasado ejemplar de la España de la regeneración, en donde incidirían pues los escritores, especialmente del 98, aunque ya antes entre los naturalistas, Emilia Pardo Bazán y Benito Galdós apreciaron la obra del Greco. Hay que ver que en estos años en donde ya empieza a exponerse el retablo de Doña María de Aragón por el buen hacer de Viniegra y de Villegas, en donde empiezan a venir los pintores alemanes y a copiar justamente las obras del retablo de Doña María de Aragón. Bueno, aquí tienen la obra magnífica que les decía de Beruete, que nos sale ahora, una obra que por desgracia pues está en Nueva York ahora. Y aquí tienen otra que se fue también a Nueva York, pero que era de Raimundo de Madrazo, había sido de José y luego pasó a ser de Raimundo de Madrazo, que hizo una magnífica copia que nos habla también del interés de este núcleo rico, Fortuny y Raimundo de Madrazo, por el Greco, sobre todo en su faceta colorista, curiosamente. Aquí está, en la casa de Raimundo, en Versalles, antes de 1909, que es cuando la vende. Estamos en ese momento de grandes ventas del Greco. No la vende antes porque tampoco le ofrece mucho dinero, pero ya entonces sí empieza a ser un dinero importante. Aquí tienen un cuadro de Menéndez Pidal, estudioso del Greco, también coleccionista de dibujos y redescubridor, así habría que decirlo, en 1893, de un apostolado del Greco, uno de los 4 que se conservan, que aparece justamente aquí en el locutorio del convento de San Pelayo, de monjas benedictinas, y le sirve a él, que lo había descubierto, lo compra el marqués de San Feliz, este apostolado, le sirve como fondo de un cuadro de costumbres que ambienta justamente ahí. También Menéndez Pidal, desde una perspectiva que cabe juzgar como académica, él sería elegido académico 2 años después, había copiado obras del Greco y las había introducido alguna sugestión en alguno de sus cuadros. Pero, vamos a ver, evidentemente en estos años se multiplican las copias del Greco, se convierte de ser un pintor apenas copiado. Pensemos que cuando Regoyos copia El caballero de la mano en el pecho en su viaje con Charlet a Toledo y a Madrid, por entonces hay solo 7 pintores que en 4 años copien al Greco. Del registro de copias del Prado, que no se conserva en las series completas, pero que se puede también completar de algún modo con noticias de prensa o noticias de otros archivos, se puede deducir que el Greco acaba adelantando a todos los pintores, a Murillo incluso, pero no a Velázquez. En ningún momento desplaza a Velázquez de su primacía, y también Goya es un pintor que siempre se copia más que el Greco. Es muy curioso porque la asociación que Pinazo había trazado entre el Greco y Goya como pintores antiacadémicos o como pintores al margen, outsiders podría haberse considerado, es muy recogida sobre todo en los Estados Unidos, en donde esta valoración de outsiders les interesa mucho, en un país sin trayectoria cultural sólida. Y entonces ven en el Greco al fundador de una nueva escuela, a alguien trasterrado como ellos y alguien que crea casi ex novo, pues aunque el Greco tiene un pasado, pero un pasado en otro mundo, en el mundo de Creta, en el mundo veneciano, y cuando desarrolla de verdad su personalidad más original es justamente en España. De algún modo eso harán los artistas norteamericanos y de algún modo eso está presente también en la conciencia de quienes empiezan a formar colecciones. Por ejemplo, la Galería Knoedler hace 2 exposiciones en la segunda década del siglo del Greco y de Goya, nada menos, ¿no? Y los mismos coleccionistas que compran grecos compran también Goya, entre ellos Frick, entre ellos también los propios museos, ¿no? Y los artistas, Sargent, por ejemplo, que está muy interesado por el Greco, él tiene un Greco, aunque sea de taller, pero le influye mucho el Greco,
y realmente también le influye sobre todo Velázquez, pero también aprecia a Goya y llega a poseer un Solana, nada menos, ¿no? Es decir, esa apertura norteamericana hacia lo nuevo favorece la asimilación del Greco y de Goya a menudo unidos, ¿no? Y en el caso de Solana también es una... Claro, a Solana le interesa también al Greco, no voy a entrar ahí porque ya es un maestro que está en el límite, ¿no? Pero sus primeras obras de los años 5, 6 y 7 evidencian esa influencia, aunque luego la de Goya es mucho más importante. Pero el maestro en quien justamente influye en mayor medida, vamos a ver si me da tiempo a decir algo, es Ignacio Zuloaga. Ignacio Zuloaga es la figura que se identifica con el Greco, le llaman el pequeño Greco o le llaman el Greco a él mismo, a Picasso era el que en algún momento le llaman así, ya en Picasso no vamos a entrar, pero también es un artista para el cual ya desde los años 90 el Greco es muy importante. Pero en el caso de Zuloaga, amigo en cierto modo de Picasso y contribuyente a la formación del cubismo a través de su gran cuadro de la visión de San Juan, que veremos, a través de Zuloaga se ve una identificación en la que puede haber algo de pose, desde luego, pero el esfuerzo y la energía que invierte Zuloaga y el dinero en hacerse con una colección de Grecos, también en dar cabida en su propia obra al Greco, hace pensar que era verdaderamente un sentimiento totalmente auténtico y una efusión extraordinaria la que sentía por el artista. Están viendo la influencia del San Bernardino en estas obras, ¿no? Obras de las campañas segovianas de los años 6, 7, 8, en donde está esa inclinación que en Sorolla era mucho más leve cuando retrataba a Cossío, pero claro, en Zuloaga, 7 años más joven, y con una determinación expresiva mucho más urgente para él, acuciado por abandonar el naturalismo, en donde ya Sorolla lo había dicho todo, y en buscar otro camino que al final, pues o que intenta presentar como alternativa moderna frente a Sorolla, que supuestamente se inspira en el naturalismo de Velázquez, pues estamos viendo efectivamente cómo esa influencia del Greco, pues aquí tiene un paralelo clarísimo, ¿no? En esta obra, no solo por la estilización, sino también por el giro del cuerpo, la manera de hacer las nubes, los jirones del blancos que rompen el cielo azul, todo ello, e incluso la visión del paisaje. Visión del paisaje en donde vemos también la consonancia y la doble recepción del Greco con Émile Bernard e Ignacio Zuloaga, ¿no? En los dos artistas es muy importante. También en este retrato de Cambó lo estamos viendo, Cambó un gran coleccionista, aquí le tienen, donde empieza a aparecer una de las obras más importantes del Greco, la visión de San Juan, ¿no? que va a ser clave. Entonces retrata a Cambó con un cuadro medieval de su colección, que está en el Prado, él lo dona al Prado, y con otro cuadro que en ese momento pertenecía a Zuloaga, que es la visión de San Juan. Retrata a Maurice Barrés también. Vamos a ver, en el caso de Maurice Barrés es muy relevante porque él aparece aquí con el libro que había escrito sobre el Greco en 1913, ¿no? Aparece ahí con ese tipo de retrato tan común en Zuloaga, hace varias sesiones en París a las que asiste Ana de Noailles, la marquesa de Noailles, a la cual retrata también, y a las que asiste también Enrique Larreta, amigo de Barrés, al cual retrata igualmente, ¿no? Estos cuadros en el Museo de Bilbao. Son retratos los tres con un fondo amplio, y en el caso de Larreta el fondo es Ávila, en el caso de Barrés el fondo es Toledo, ¿no? Con esa identificación del del escritor con la ciudad, con la cual a su vez se identifica claramente el artista, ¿no? Por otro lado, el común aprecio del Greco es también muy interesante, muy importante, ¿no?
Zuloaga había recibido a través de Barrés la influencia de las ideas deterministas de Taine, de algún modo, ¿no? En este caso, obras como esta, Toledo desde la Virgen del Valle, que en realidad creo que es anterior a la fecha que tiene la Academia del año 30, creo que sería de 1918, por el tratamiento mucho más leve de los fondos, en este caso. Es Toledo desde la Virgen del Valle, algo que es un lugar desde el cual suele trabajar muchísimo Zuloaga, y le permite dar idea no solo de los monumentos principales, ven la catedral al fondo, a la derecha, sino también en el centro que está, pues ese derrumbadero, esa especie de paisaje en donde no está el verde, están los grises, paisaje que hace emanar la ciudad del mismo cerro de una manera intrínsecamente geomorfológica, se diría, ¿no? Esto es algo que está en ese descarnamiento y esa emanación de las ciudades o de los pueblos desde los cerros en los que se asientan, está en la gran trayectoria de Zuloaga como paisajista, y se ve en sus vistas de Albarracín, de Alquézar, de Ávila, de Calatayud, de Graus, Segovia, Sepúlveda y Ujue. Esto es muy interesante y de algún modo también se relaciona con el conocimiento de la vista de Toledo del Greco, que está actualmente en el Metropolitan. Quizá por eso se le consideró en su día como los franceses, de una manera un poco superficial, en este caso su amigo Jacques-Émile Blanche, en Propos de Peintre, le considera como un paisajista lo Gustave Doré romántico, pero esto es otra cosa, evidentemente, aquí hay otro sentido de expresividad, ¿no? Muy diferente. La proyección internacional de Zuloaga, primero en Francia y el centro de Europa y luego en los Estados Unidos, incidió también en la expansión de la influencia del arte español, del que Zuloaga se sentía heredero, y fue pareja con la eclosión de la fortuna del Greco entre coleccionistas y pintores, a menudo asociado a la de Goya, como en el propio Zuloaga ocurre. Él es el que compra la casa natal de Goya en Fuendetodos y realmente también compra obras de Goya y se hace también en buena medida seguidor de este gran maestro, ¿no? Por otro lado, en las exposiciones que hace Zuloaga en el año entre el 16 y el 17 en ciudades norteamericanas, realmente el catálogo es de esa época, pero se inauguran después de la Primera Guerra Mundial. Ahí el prólogo lo hace nada menos que Sargent, amigo de los dos, de Sorolla y de Zuloaga, pero que nota muy bien el carácter de la pintura de Zuloaga relacionado con la vertiente naturalista, nota dominante, dice, de la Escuela Española de Pintura, pero que periódicamente dice, esa nota dominante realista es realzada o es catapultada, podría decirse, hacia los dominios de la imaginación, sobre todo con el Greco, el místico, y con Goya, el mago, ¿no? Estos son los adjetivos de Sargent aplicados en el fondo a Zuloaga también, como influencias que él rastrea junto a la nota naturalista de la Escuela Española, ¿no? E interpretó a sí mismo su faceta de coleccionista en la pintura española como una de las claves de su arte. Zuloaga tenía una colección en la cual bebía. Él no tenía los Grecos solo en las reproducciones o en el Museo del Prado, tenía los Grecos físicamente en su casa. Él nunca vendió esta obra maravillosa, la tenía ahí. Está la visión de San Juan, que realmente era una continua fuente de sugerencias y de sugestiones para su pintura. Y también la fuerza y energía de la obra de Zuloaga era otro de los rasgos que podía admirar la cultura americana y que podía rastrearse en las obras del último Greco e incluso también en las obras de Goya. Bien. La obra más representativa del culto de Zuloaga al Greco podían
citarse muchísimos cuadros, sobre todo de ese momento entre el año 6 y el año 12. Ya hemos visto cómo le copia tempranamente también, en el año 87, 5 años después que Sorolla, pero antes, en su periplo vital, siendo más joven. Pero la obra en la que quizá nos interesa reparar más, para no prolongar indefinidamente esto, es Mis amigos, una obra que a mí me parece que se podría poner en paralelo y que es como una especie de réplica que hace Zuloaga a esta otra obra, a la que había hecho Sorolla, una obra en cuya parte superior también hay ese vacío que hay en Goya, en la Junta de Filipinas, ¿no? Les habrá recordado a muchos, ¿no? En donde también la postura de los personajes pues, tiene que ver algo con Velázquez, pero es sobre todo el Greco. Y aquí, vamos a ver, aquí ninguno de los personajes que está en el cuadro anterior está aquí, como si ya los diera por amortizados, como si fuera una cultura obsoleta, a pesar de que uno de ellos, que era Cosío, nada menos, Cosío, que estaba vivo entonces, ¿no? De hecho, es curioso porque Cosío va a ver a Zuloaga, ve este cuadro, en que él empieza en el año 20, justo cuando a Sorolla le da la apoplejía, que no se termina en el año 36, es un cuadro donde interviene el óleo, aunque lo veamos en blanco y negro, es una grisalla, pero hay óleo, el lápiz, carboncillo y óleo sobre el lienzo, y después iba a recibir el color, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Bueno, vamos por partes. Primero, ¿qué pasa? Ninguno de los personajes es, como digo, aunque haya algún personaje de la España oficial, pero algunos de ellos que para Zuloaga eran próximos porque los iba a retratar o los había retratado, como el duque de Alba, ¿no? Que era el presidente del primer patronato del Museo del Prado. Al lado del duque de Alba, bueno, ya ven los personajes, muy brevemente, son los escritores del 98, está Unamuno, Baroja, Azorín, bueno, aquí estaría Blasco Ibáñez, aquí estaría Maeztu, los de la generación del 14, que son los más acabados, curiosamente, como si fueran los heraldos de la modernidad frente a los otros, que ya están como en un segundo término, que son Marañón y Ortega, interesadísimos los dos por el Greco, y otros amigos suyos, como Uranga posiblemente, se ha hablado de que este otro personaje puede ser Pérez de Ayala, aquí está Valle Inclán, por supuesto, Belmonte, el torero, y el propio Zuloaga, que se autorretrata no como Velázquez en Las Meninas, sino más bien como Goya en la familia de Carlos IV. Pero, ¿qué es lo que llena más superficie del cuadro? Pues la visión de San Juan, nada menos. ¿Qué es lo que le permite, a diferencia de Sorolla, que no tenía nada relevante, ningún cuadro grande del Greco con el que llenar? A Zuloaga le debió chocar este vacío y entonces dice, yo sí que tengo, yo tengo mi visión de San Juan y aquí va a estar como mi testimonio a la renovación de la cultura pictórica y en general a la cultura intelectual de ese momento, puesto que lo que hay aquí son más bien escritores y solo hay apenas un pintor que es Uranga y que no es un pintor muy relevante. Entonces, Mis amigos es una apuesta por estos amigos españoles. Zuloaga tenía amigos extranjeros de gran calibre, algunos incluso muy superior, como era Rainer María Rilke, amigo de él, era amigo de Rodin, con el cual había viajado a España cuando compra el Greco, la visión de San Juan. Rodin le intenta disuadir, pero Zuloaga dice que no, que es un cuadro bueno, y luego, según una noticia de prensa británica, que habría que corroborar, parece ser que Rodin vio ese cuadro en el estudio de Zuloaga y dijo, tenía usted razón, es un cuadro magnífico, ¿no? O sea, que cantó una palinodia y le envió la iris como regalo y Zuloaga le dice en una carta, coloco la iris, que es una escultura de Rodin, entre dos grecos, entre mis dos grecos, o dos de los grecos que tenía, llegó a atesorar hasta 15, y un Goya, ¿no? En ese lugar predominante. Bueno, pues aquí está ante una obra fundadora de la modernidad que atesoraba Zuloaga, jamás se deshizo, está ahora en el Metropolitan, pero fueron los descendientes de Zuloaga los que la vendieron,
y él la conservó siempre como un faro. Allí la vio Picasso antes de hacer Las señoritas de Aviñón. Según William Rubin, fue uno de los influyó más el Greco que Cézanne en la fundación del cubismo por la mediación de este cuadro, y los que en su día había visto Picasso tanto en el ámbito catalán, en las visitas que había hecho al Cau Ferrat, como en el Prado especialmente, y como en Toledo, donde se extasió ante el cuadro del señor, el entierro del señor de Orgaz. Bueno, entonces, ¿qué pretende Zuloaga? Pues hacer una apuesta por esa renovación intelectual española. Aquí no está Degas, no está Rilke, no está Rodin, no, los que están son los grandes escritores españoles de ese momento, algunos de los cuales, todos ellos en realidad habían escrito sobre el Greco de uno u otro modo, ¿no? De una manera más específica, Ortega y Gasset, desde 1909, en su Renan, Teoría de lo verosímil. Marañón escribiría después un elogio y nostalgia de Toledo y dedicaría su último gran libro al Greco y Toledo, pero también era evidentemente un gran defensor del artista. Luego los artistas del 98 que hemos visto en la ponencia anterior, pues están enormemente concernidos también con él, todos ellos. Entonces, esta aportación de Zuloaga, que queda, no es el verdadero manifiesto que hubiera sido de haberse abordado años antes. ¿Cuándo? En la primera década del siglo. Cuando Zuloaga compra en 1905 este cuadro, sí hubiera sido un manifiesto, porque entonces no estarían todos ahí, no estaría Ortega y Marañón, pero sí estarían el resto, y sí este cuadro, bueno, pues podía haber colocado incluso a otros artistas como Picasso. ¿Por qué no está Picasso? Porque Zuloaga se deslinda claramente de las vertientes que sigue el arte a partir de 1907, el arte de vanguardia, y él trata de reconstruir su reducto, el reducto con el cual pasa la historia, pero un reducto que en los años 20 ya es un reducto que empieza a ser claramente obsoleto, ¿no?, en relación con otras búsquedas. Y el propio Zuloaga, quizá de un modo inconsciente, se da cuenta y renuncia a terminar el cuadro, que de este modo queda como testimonio magnífico. Es una obra también de grandes dimensiones, 237 por 292, 237 por 292, el de Sorolla es 251 por 293, fíjense que son casi las mismas medidas, ¿no? Un formato de proporciones muy parejo, ¿no? Y una declaración de intenciones que en el caso de Sorolla era más bien un apoyo a la Junta de Patronato y a los prohombres que formaban parte de ella, en donde había algunos con unos enormes merecimientos, ¿no?, como era el caso de Cosío o el caso de Beruete. Pero en el caso de Zuloaga, como siempre, hay una ultraconciencia y hay un deseo muy claro de formar parte de esta construcción del imaginario grequiano a posteriori en una obra que queda entonces, por las razones que he dicho, inacabada. Posteriormente volvería otra vez, aquí ven la sugestión sobre el Greco del Paravicino, ¿no?, de una manera muy clara, en este Fraile Anacoreta, ya de finales de los años 30. El ámbito catalán, brevísimamente, ha sido estudiado ya por Francesc Fontbona, lo vamos a ver en algunas de las referencias del Cau Ferrat. Bueno, en primer lugar, el papel que ejerce esta obra, la Anunciación, depositada en el Museo Villanueva y Geltrú, porque Nonel, por ejemplo, que había visto los grecos, que no son del Greco, los que había en ese momento en el Louvre, pues se quedó muy decepcionado con el artista. Cuando va a Barcelona, va a Villanueva y Geltrú y va al Cau Ferrat, pues entonces dice: el Greco es muy bueno, va a verlo a Madrid, y realmente le influye en buena medida. Realmente Rusiñol es el adalid de la recuperación por el modernismo, como vemos en los dos cuadros que compró, que siguen el Cau Ferrat, y que hacen que Pichot le retrate como caballero de la mano en el pecho, que en una especie de homenaje al modo un poco como Cosío es retratado por Sorolla, pero de una manera más explícita, ¿no? También el propio Rusiñol pasa por una época de mística, en donde se acerca al Greco más que en la serie de Novicios en esta obra. Modesto Sánchez Ortiz,
obra destrozada por una mala restauración, por desgracia, pero que en el Cauferrat Rusiñol colocaba encima justamente de los dos Grecos que había comprado. Hasta tal punto pues veía él la influencia de el Greco. Casas, el íntimo de Rusiñol, viene a Madrid cuando en el año 5 es Villegas director, pide permiso para estar todo el día en el museo, desde las 7 de la mañana, incluso día de fiesta, el 2 de mayo, copia El caballero de la mano en el pecho y lo tiene presente cuando hace este magnífico retrato de Pablo Bosch, el coleccionista, patrono del Prado después y gran mecenas también del museo. Quizá la figura, aunque este cuadro tenga mucho peor calidad que las otras, pero la figura más concernida con el Greco es Aleix Clapés, discípulo de Jean Carrière en París, otro artista concernido con el Greco, que deriva hacia otro mundo más truculento, podríamos pensar, en el que los otros artistas no se hubieran reconocido, pero en donde también pues, esa influencia interpretada de ese modo tan expresivo, igual que ya en el ámbito gallego, Jesús Corredoira, pues estamos viendo estos extremos a los que conduce la pintura del Greco, extremos que no complacían desde luego ni a Sorolla ni a Beruete, por ejemplo, ¿no? Y que son de algún modo herencia de la España negra de Zuloaga, aunque en el caso de Corredoira hay una asimilación y una interiorización muy clara con unas magníficas copias del Greco, por eso lo traigo aquí, no siendo un pintor muy conocido. Termino solo, pero no me meto, con Picasso, el Picasso del año 99-1900, que ya había pasado por Madrid en el curso del 97 y que había visto al Greco, incluso había tenido que ir de su padre, vas por mal camino, puesto que el Greco no es para copiar, sino Velázquez, su padre que era pintor, también tenía la tutela de Moreno Carbonero y de Muñoz de Gren en ese sentido, pero él se tiene que sentir libre y ve a Rusiñol una figura con la que identificarse, se obsesiona con Rusiñol y entonces le retrata y luego al final una y otra vez como el Greco y finalmente acaba el propio Picasso retratándose en estos dibujos y poniendo, lo pueden ver escrito por ahí, yo Greco o el Greco, de tal manera que se asimila él mismo con ese nuevo lenguaje que estamos viendo aquí y lo lleva al óleo también en esos años en estas magníficas cabezas totalmente grequianas, incluso en el título Retrato de un desconocido al estilo del Greco. La evolución de Picasso inmediatamente hacia lo azul y hacia el cubismo es también heredera de la fortuna que ejerce el Greco en esos años, pero él la lleva ya mucho más lejos que los otros pintores que hemos visto y por eso prefiero cerrar aquí. Muchas gracias.